Mi primera jefe me dio una gran lección y fue: tú ya cometiste el error, ya sabes cómo no se debía hacer. De ahora en adelante no lo vas a volver a hacer mal. Entonces no le tengas miedo a esa tarea. Y entiende que no es María Fernanda la que falló. María Fernanda cometió un error como ser humano que es, pero tiene toda la capacidad para volver a hacerlo de una mejor manera porque ya sabe cómo no se hace. Yo creo que tuve una gran bendición, y es que en mi proceso de crecimiento a ser líder, digamos, y eso lo vio la empresa antes que yo. Realmente yo decía, a mí me gusta, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad y responsabilidad social, yo estudié finanzas y administración de negocios. Gestiono proyectos, o sea, me certifiqué en proyectos. Y yo me acuerdo que cuando ellos vieron en mí un potencial que yo simplemente decía, es que a mí me gusta hacerlo, me parece chévere, me genera vocación desde que soy niña esto, y ellos dijeron, esto puede ser algo en lo que nosotros queremos que tú te desarrolles. Yo creo que al final, por más exitoso que haya sido el proceso, por más que se hayan logrado los resultados de negocio, eso es como, para nosotros la sostenibilidad es equilibrio. No sirve de nada que yo tenga resultados excepcionales en el negocio si rompí ese equilibrio con mi responsabilidad con las personas, con la sociedad y con el medio ambiente. Bienvenidos a Punto Biz, un programa exclusivo de The Biz Nation. María Fernanda López es líder de sostenibilidad en WOM. Es una mujer que cuando llega a un espacio se siente. Su energía de seguro podría llenar estadios. Y aunque nos advirtió que tenía poco tiempo, la verdad es que conversamos durante largo rato. Y uno de los temas fue el feedback. Así es, aquel momento tensionante de decir las cosas difíciles con tu equipo de trabajo. Por eso también hablamos del ego y sus demonios. Pero mejor, que sea ella contándonos su experiencia como líder. Bueno, María Fernanda, ya te presentamos, ya la gente está diciendo acá como, bueno, pero ¿qué preguntas le van a hacer? Y yo quiero hacerte preguntas en cuanto al relacionamiento que uno tiene en el equipo, porque me ha pasado en las empresas que he podido estar y hablando con otras personas que la responsabilidad social se lo piensan mucho hacia afuera, como mucho hacia afuera, y cuando siempre he estado en estas reuniones es como que vamos a hacer de responsabilidad social el proyecto, la comunidad, pero yo te quiero plantear es esta de responsabilidad social también hacia adentro, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona? Bueno, me parece una gran pregunta. Mira, yo te voy a contar el caso particular de nosotros en WOM. De hecho, mira, el área de sostenibilidad y responsabilidad social en nuestra compañía en este momento está en el área de valor humano. Por esa razón, porque al final nosotros consideramos que esto hace parte del ADN y de la cultura que nos identifica como compañía. Y entonces para que tenga coherencia y sentido esos mensajes y esas acciones que hacemos a nivel externo, nuestros colaboradores, los WOMers, tienen que sentirlo, creerlo, conocerlo y sobre todo entenderlo, porque al final ellos son los principales influencers de nuestras acciones, y de que esa responsabilidad social y esas acciones de sostenibilidad y de los programas de nuestra área no se queden solo en fotos bonitas que se publican, sino que realmente hacen y definen lo que somos como compañía. Por eso, al hacer parte del área de valor humano, buscamos generar una cultura que desde el centro, desde el colaborador, haga parte y además él lo empiece a identificar en su día a día. Es decir, yo genero responsabilidad social cuando desde mis acciones diarias, desde mis comportamientos y mi sensibilización en torno a lo que yo hago en mi rol, puede ser el rol de la persona que está en tienda brindando el servicio, de la persona que está en el área técnica montando las antenas, la persona que está en servicio al cliente y que de verdad quiere garantizar dar el mejor servicio. Al ser todos parte y compartir el mismo ADN de lo que estamos haciendo, tiene una huella y además hay una coherencia porque la cultura de lo que hacemos lo define. Yo creo que esa es la gran diferencia para que de verdad cuando lo vean de manera externa el resto de personas vea la coherencia. Ahora aquí me pusieron en este rol por hacer preguntas difíciles. No, dale. Entonces, ¿cómo se logra que en serio un equipo se sienta identificado con la marca? Porque yo he estado en equipos que es
hacia afuera, como todos nos identificamos, pero cuando va uno a ver cómo son las interacciones entre líderes, entre el equipo de trabajo o entre el mismo equipo de trabajo, uno ve ahí que no hay unos valores, que no hay. En la práctica, ¿cómo lo hacen con sobre todo me llama mucho la atención cuando son líderes y equipos de trabajo, que ahí hay una tensión siempre, la va a haber en cualquier empresa. ¿Cómo mantener los valores y que la gente diga, oigan, yo sí me siento orgulloso de trabajar acá? Porque muchas personas lo sabemos, en las conversaciones privadas de sus trabajos dicen como, no, yo estoy ahí por el sueldo. ¿Cómo lograr que no estén solo por el sueldo, sino porque hay un ambiente que tiene unos valores? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo ahí respetando a mis compañeros que son los expertos del área de valor humano, yo creo que, y ahí voy a dar mi opinión, yo creo que desde mi rol de liderazgo, tiene mucho que ver con la coherencia. Y yo creo que también con aprender a sensibilizar y a educar la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Digamos, cuando tú eres un jefe, se crea una estructura vertical en la que simplemente tú das órdenes y no hay un proceso de doble vía. Y yo creo que así como ha evolucionado el concepto, pues en mi tema que tiene que ver con la sostenibilidad, en los temas de economía lineal, hablando del tema de los usos de los recursos, antes literal a nosotros nos decían, tú consumes y lo botas. Y ya. Ahora, y no sé si lo has visto y ahí uniéndolo con lo que yo hago, ya existe la economía circular y yo creo que es clave para la vida porque ya te enseña que la circularidad es necesaria, es decir, no todo lo que usas necesariamente lo tienes que tirar, puede tener otro uso, puedes darle una segunda versión o puede volverse un insumo para otra cosa. Así pasa yo creo que con los procesos de liderazgo. El gran reto de un líder, porque yo creo que no todo para el líder tampoco es mágico y lo hablo desde mi posición de líder, digamos que el gran reto de un líder es aprender a liderar y no a veces desdibujar ese rol, ese tema de el ejemplo que tú estás dando. Un líder tiene el gran reto y la responsabilidad de que en cada acción, pequeña o grande, está siendo ejemplo. Y así como un papá y una mamá son ejemplo desde un niño te ve y dice, mi papá hizo eso y mi mamá hizo eso, me lo está habilitando. Así mismo pasa con un líder. Y yo creo que ese es el reto para los líderes, como ser responsables y coherentes con eso que promulgamos y con la manera en la que actuamos. Cuando hay coherencia, tu equipo entiende, y además cuando hay una comunicación efectiva. Un equipo que está informado es un equipo que entiende, racionaliza y sobre todo se articula y responde. Un equipo que simplemente se siente, está debajo, tú estás arriba, no hay información, se vuelve más como islas. Y al final las islas, no voy a satanizar las islas, me parecen las islas maravillosas, pero es el gran secreto, como aprender a generar esas comunicaciones basadas en el respeto, en la transparencia, en la honestidad. No a todo se dice que sí, pero cuando dices un no, hay una razón por detrás de decir ese no. Y yo creo que incluso a mí en mi casa siempre me enseñaron, si hay algo que no puedes hacer, yo te voy a explicar por qué. Entonces yo creo que eso es importante también en un equipo, ser transparente y honesto. Cuando tú dices, mira, esto no me parece tan chévere, pero te invito a darle una vuelta. Para cerrar, yo creo que el gran reto del liderazgo es en ambas vías. La persona que está debajo, saber que ese líder también tiene una carga y que tiene que además entender que ellos son un equipo. Y un equipo trabaja en conjunto, como en las orquestas. Alguna vez en una clase me enseñaron que si tú ves una orquesta, el orquestador está parado solo y parece que está ahí en su cuento, pero no, él tiene la foto completa. Y al tener la foto completa, lidera desde el conocimiento que tiene, y eso es lo que hace el líder. Pero el equipo que está detrás, la orquesta, que es la que genera la melodía, la armonía y demás, hay solistas, hay tríos de chelos, hay instrumentos que necesitan estar solos en un unísono, pero otros que además tienen que sonar en conjunto o de manera simultánea. Así es un equipo. Cuando tú entiendes el rol que tienes en la orquesta, sabes y estás comprometido con que la meta es más grande, que es generar una música armónica para tu público, y es el producto lo que hace tu trabajo. Asimismo, cuando cada uno entiende la vital e importante que tiene su rol y su trabajo, se empiezan a desdibujar al veces. Yo creo que el tema de jefe tiene mucho que ver más con el ego, y es como yo soy el jefe, te sientes... El ego te miente, pero cuando tú asumes más bien el rol de yo estoy llevando la batuta y armonizando porque tengo más experiencia, más conocimiento, porque los estoy guiando, yo creo que se vuelve más bien un reto mágico de que hay una meta común y de que todos empiezan a armonizarse para llegar a esa meta común. A mí una vez una jefe me dijo, logramos descifrar entre los dos, más que ella me haya dicho en una conversación ya uno a uno,
que yo era un trabajador y me reconozco así, que necesita información. Yo le decía, yo no la necesito para tomar decisiones porque yo no estoy en esa posición de tomar decisiones. Pero para poder hacer mi labor, yo necesito saber. Y nos cambió la relación, la vida, como a los dos en el trabajo. Fue como, ya me contaba y no era como el chisme, no, era como para yo sentirme valorado, como respetado. Y ya que nombraste esto, te voy a poner en la situación de el feedback. Esto es algo que en serio, a mí después de que lo he vivido de unas maneras, en serio, que yo quisiera llegar a ese nivel de hacer feedbacks así como otros que he tenido, que digo como, yo como salgo herido, literal de esa conversación salgo herido. ¿Cómo te va a ti en esa posición de líder con ese momento del feedback, de dar una retro difícil? Yo creo que es tal vez una de las cosas más retadoras que trae consigo la responsabilidad de liderar un equipo. Porque además no hay una fórmula secreta para hacer un mejor feedback. Hay muchas teorías. Entonces está la teoría SMART en la que tú dices, no, soy concreto, específico, medible, son cuantificables, tal. Entonces tú dices, bueno, entonces lo voy a escribir, pero después al final somos personas. Y al ser personas, por más estructuras y metodologías que existan, hay una emocionalidad y una parte humana del otro ser humano que te está escuchando. Y lastimosamente los seres humanos no nos gusta que nos digan cosas. Uno es como, si uno con el papá siempre dice, otra vez, con el jefe es igual, otra vez la cantaleta. Entonces yo creo, y sin decir que funcione, porque lo que te digo es muy retador, porque a veces cuesta mucho que los seres humanos entendamos que cuando estamos en el trabajo no estamos hablando de la persona, estamos hablando de su tarea, de la responsabilidad que se le asumió. Cuando se desdibuja esa línea de entender que se está dando como una retroalimentación sobre una tarea, sobre una gestión, al final yo creo que es lo que permite que con respeto, transparencia, honestidad y demás haya conversaciones de valor. Y eso es un reto para ambas personas, el que recibe el feedback y el que lo da. Porque muchas veces entonces es te respondo, o tú dices, acusas y no se da la conversación de doble vía. Uno de los secretos de conversar es escuchar, y muchas veces los seres humanos en un primerazo solo soltamos y no analizamos lo que estamos diciendo, y el otro solo oye pero no escucha. La diferencia entre oír y escuchar es que tú simplemente recibes el mensaje, recibes y respondes. Cuando tú escuchas, analizas y depuras y dices, oye, de pronto ya le estoy entendiendo el punto, creo que lo puedo hacer de otra manera. La tarea, porque lo que te digo, el feedback y la retroalimentación en los entornos de trabajo, con todo el respeto, se hacen sobre la gestión y sobre las tareas, que a veces de verdad cuesta mucho entender, y por eso satanizan mucho también al líder, y es como, es que él dice que yo soy tal. Tu trabajo no te define, o sea, tu tarea, tal vez tú tuviste un mal día, y en ese mal día cometiste un error. Yo creo que mis mayores aprendizajes en el trabajo fue con mi primera jefe. Y yo cometí un error en ese trabajo, me acuerdo, y lo reconocí. Mi jefe, me acuerdo que me dio la retroalimentación y fue súper doloroso, porque además cuando uno está nuevo, uno es como, lo voy a hacer perfecto. Y cuando cometes el error y tú mismo dices, cometí un error, tú mismo tienes miedo y dices, no quiero volver a repetir esa tarea porque pues ya la embarré una vez, no la quiero seguir embarrando. Y mi primera jefe me dio una gran lección, y fue, tú ya cometiste el error, ya sabes cómo no se debía hacer. De ahora en adelante no lo vas a volver a hacer mal. Entonces no le tengas miedo a esa tarea, y entiende que no es María Fernanda la que falló. María Fernanda cometió un error como ser humano que es, pero tiene toda la capacidad para volver a hacerlo de una mejor manera, porque ya sabe cómo no se hace. Entonces yo creo, para cerrar esa pregunta, y como repito, con todo respeto de las personas profesionales en el tema de valor humano, el tema de la relación entre las personas siempre tiene que partir desde el respeto. Use la metodología que elija para hacer el feedback. Yo creo que lo más importante y valioso es no olvidar que somos personas, pero también hacer consciente a la persona que esa conversación está haciendo en torno a su rol y a sus tareas, y no a su ser humano. O sea, no pasar esa raya, porque eso sí es lo que genera mucho dolor en las personas, porque se confunde. A veces uno dice, uy, ¿cuándo es María Fernanda? ¿Cuándo es la gerente de sostenibilidad? Y uno dice, pues es que ese es tu trabajo. Ella en su trabajo es esto. María Fernanda en la vida real le gusta hacer pilates. María Fernanda habla un montón como una cotorra, pero María Fernanda en su casa le gusta leer. Entonces es aprender a respetar a la persona, y sobre todo no llevar ese feedback a su humanidad, sino a la tarea y a la gestión, y con eso enseñar, y además hacer caer en cuenta, yo creo que también, y dejar el ego, tanto el que recibe el feedback como el que lo da.
porque Sí. todos cometemos errores, tanto el líder como el que está, el equipo de trabajo. Entonces es aprender a entender, como te decía anteriormente, en estos trabajos tenemos un reto maravilloso y es lograr una meta. Entonces la meta tiene que ser conocida por todos, entendida por todos, porque si yo te digo algo y tú no lo entiendes, No sé cómo hacerlo. no sabes cómo hacerlo. O no te vas me a da sentir sentido. y no te vas a sentir cómodo. Si tú no le encuentras sentido y no conectas con eso, y eso sí es la responsabilidad del líder, conectar ese negocio, esas tareas con las pequeñas cosas o grandes cosas que hacen los equipos, es lo que hace la magia de que de verdad funcione como una sinergia, como un reloj. Wow. Mafe, le voy a decir Mafe. Dime, Mafe. Mafe, o sea, estar en un equipo con su merced debe ser ir con mucha energía. Su merced es una mujer con Sí. mucha energía. Y me hiciste pensar en esto que dices como, no lo tomes personal. Yo hasta ahora estoy experimentando cargos de liderazgo, creo que por eso me mandaron acá a hacer estas entrevistas y aprender, porque cuando no soy líder, yo he visto esto del ego, como, no me lo voy a tomar personal. O sea, están hablando de mi trabajo. Hasta trabajo con mis amigas. Me gusta trabajar mucho con amigas y amigos. Entonces, como, esto no es la amistad. Esto es mi trabajo, mi función que quedó de tal forma. Ahora ¿cómo es manejar el ego desde el liderazgo? Porque desde este lado es muy no es personal, no es conmigo. Pero en el liderazgo tú emites una opinión del trabajo de la persona. ¿Cómo manejar el ego? Bueno, es una gran pregunta y yo creo que es un reto que persigue a todos los líderes. O sea, yo creo que ha pasado desde Jeff Bezos hasta Bill Gates, porque a veces, lo que te digo, yo creo que el secreto está en entender que todo es temporal también. O sea, que todos además hemos estado, o sea, no todo gerente no fue practicante. Ya, es verdad. O sea, no todo presidente o CEO no fue analista. Entonces yo creo que es aprender a entender que todos hemos estado ahí, o por lo menos yo empecé siendo practicante. Luego, de hecho, tuve la dicha de estar en un proceso que se llamaba como Jóvenes Profesionales, que era como lo que te sigue, y ahí tengo una anécdota que creo que es lo que me enseñó a mí, y es, yo tuve la oportunidad, yo fui practicante, empecé a trabajar, trabajaba en otro sector completamente diferente, trabajaba en logística, salí de la práctica, pude conectarme a seguir trabajando y trabajé aproximadamente 2 años en el tema de la logística. Y yo me gané una beca, me fui del país, regresé, y en ese momento era muy retador tener 26 años y tener una maestría, porque en Colombia uno tiene una maestría cuando es muy grande. Muy grande. Y ha pasado mucho tiempo, entonces tú regresabas y cuando te presentabas a los puestos de trabajo te decían, es que estás sobrecalificado. Entonces uno decía, pero yo acabo de volver, quiero trabajar, quiero aprender de otro sector. Ese es el susto de mi hermana ahorita que vuelve de su maestría, literal. Es tu anécdota personal, le pasó a María Fernanda López. Entonces yo regresé y yo decía, pero entonces, o sea, yo de verdad quiero aprender otra cosa, o sea, yo ya no quiero, sabía que no quería trabajar en logística y sabía que además estaba dispuesta a empezar de cero porque había regresado al país con el sueño de empezar de cero. Una compañía me dio la oportunidad de hacerlo y entré en un programa que se llamaba Jóvenes Talentos. Realmente el programa estaba pensado para recién egresados que no tenían experiencia laboral, que no tenían una maestría. Pero cuando yo hice la entrevista, me acuerdo que la chica que me entrevistó me dijo, ¿tú estás dispuesta? Y yo, sí, de una, quiero aprender. Y la persona que iba a ser mi jefe me hizo esta pregunta que creo que me marcó para toda la vida, y es, ¿tú estás consciente que estás aplicando un trabajo en el que vas a ser un pez grande en una pecera pequeña? Difícil, porque tú dices, y mi respuesta fue, sí, porque ese pez grande quiere volver a moldarse a esa pecera para ser más grande. Entonces, realmente yo creo que cuando uno recuerda que uno tuvo que volver con menos sueldo, siendo lo que le sigue al practicante en una empresa, en otro negocio de ceros, eso te mata el ego completamente. Porque literal tú entras a una empresa, en esa empresa literal te enseñan que esa experiencia que habías tenido básicamente se había dibujado, estabas empezando de ceros. Ya no eras tan pequeño, ya tenías una maestría, ya tenías un camino, unos aprendizajes, y ellos apostaron igual por darme esa oportunidad. Y al darme esa oportunidad, yo tuve que renunciar a mi ego y asumir que a veces ser un pez grande en una pecera pequeña es lo mejor que te puede pasar. Porque vuelves a conocer otra pecera diferente. Es una pecera en la que aprendes otras cosas, en las que entiendes que empezar de ceros vale la pena. Que no siempre, que el ego te dice como, pero si ya tú hiciste eso, pero si tú ya tal, pero si porque te tienen que volver a enseñar, porque te tienen que enseñar a hablar, tal.
Pero cuando tú entiendes que eso era la mejor opción y que fue lo que a mí, yo agradezco muchísimo que me haya pasado porque me abrió las puertas de un sector maravilloso que amo, al que respeto, conocí personas que me enseñaron desde ceros un negocio completamente nuevo y la verdad creo que al tener eso presente, yo siempre le digo a las personas, a mi hermana en general, que cuando uno es consciente que la vida y de que somos tan efímeros, que realmente, eso va a sonar frase de cajón, pero es real, lo escuché hace poco, de hecho en una entrevista de David Vélez, el fundador de New Bank, y él decía, cuando somos conscientes que realmente nosotros tenemos un deadline, que de verdad nuestra vida va a acabar, tomamos decisiones que desdibujan el ego, porque al final, por más ego gigante que tengamos, sí, todos tenemos ese deadline marcado, no sabemos cuándo va a ser, pero va a pasar. Entonces, lo ideal sería que cuando llegue ese día, tú no te arrepientas de nada. Y no arrepentirte de nada es saber que si tuviste que volver a empezar 10 veces, las 10 veces lo hiciste con más fuerza. Entonces, yo creo que el gran reto, o cómo manejar el ego, es recordar que todos empezamos desde el mismo lugar. Que a veces simplemente, lo que te digo, tratar de ser muy respetuosos en esos feedbacks. Es diferente yo decirte, es que tú dijiste que tu tiempo de entrega era tal día y no cumples tal deadline. No estoy diciendo que tú seas una persona estoy diciendo que en esa función lo hiciste. No la cumpliste. O que yo te digo, o de pronto yo percibí esto, dame tu versión, la contrastamos y llegamos a una respuesta. Como me dices que hablaste con tu jefe y encontraron una respuesta. Muchas de las conclusiones del feedback yo creo que se encuentran en conjunto. Digamos, y eso es un gran error al hacer feedback. No se trata de una diatriba en la que se sienta el líder y la otra persona solo recibe el látigo, sino una conversación constructiva en la que tú das tu percepción, la otra persona da su opinión y se llegan a conclusiones valiosas que permitan de verdad hacer mejoras en el proceso del equipo y no en la persona. Ahí sí remataste con una muy buena, como el feedback puede ser individual, pero le estoy apuntando a mejorar mi equipo. Totalmente, ¿no? A mejorar el rendimiento y el performance y los resultados de mi equipo que al final muestran mi trabajo. Tengo muchas preguntas, pero solo puedo hacer una. Voy a hacer Dale. una. Y es que con esto de hay que volver a las raíces, recordar de dónde venimos, creo que en este mundo profesional muchas personas, yo me reconozco ahí, yo no me siento tan cómodo en los cargos de liderazgo. Literal, muchas veces he dicho como, a mí me gusta ser un Sancho Panza, a mí me gusta ser un coequipero, estar ahí, como, porque creo en esa labor del primer seguidor, creo mucho, me siento cómodo. Pero también sé que hay muchos que sí quieren esa posición. ¿Tú qué le dirías a alguien que está llegando a esa posición de liderazgo, de liderar ya equipos con 10 personas, que ya es un número que en serio no puedes tener tan personalizado? Lo he visto con amigas que son jefas, que son lideresas. ¿Qué les dirías a esas personas que están llegando a sus primeros liderazgos? ¿Qué les recomendarías? Yo creo, primero, quiero partir que a mí me parece que lo primero que mencionas es totalmente válido. Yo creo que no todo el mundo quiere ser el director de orquestas, porque al final tú dices, qué aburrido el man solo ahí con el señor con el palito y su cuaderno. No es mal tampoco decir que tú quieres ser el solista que toca tu cello solo, ni tampoco está mal. Por eso existen deportes como el tenis, pero existe también el fútbol, pero también existe el pádel, pero también existe la natación, donde al final ninguno de los dos es mejor o peor que el otro. Además, es tan valioso en un equipo de fútbol el arquero como el volante. Wow, y futbolero y todo, ¿no? La entendí todo clarito. Sí. Me gustan los deportes. Entonces, al final, yo creo que ese consejo viene primero de identificar de que el sueño de todo el mundo no tiene por qué ser líder o ser el CEO de una empresa. Pero tampoco, o sea, no está mal tampoco decidir que tú quieres ser siempre, como tú mencionas, un coequipero o parte de un equipo. Ambos, yo creo que todos los roles tienen su valor, su peso, su relevancia y su importancia. Yo conozco personas que llevan 17 años en su cargo y se sienten orgullosos y felices de haber estado 17 años en su cargo. Y otras personas que dicen, no puedo creer, yo ya llevo 2 y ya quiero cambiar. Entonces, digamos que también tiene mucho que ver con el tipo de persona que somos y con las decisiones que tomamos, pero ninguna de estas es buena o es mala. Primero. El segundo punto, yo creo que, y esto es un consejo también desde mi visión y desde mi experiencia, es que no hay una fórmula mágica. Yo creo que tuve una gran bendición, y es que en mi proceso de crecimiento a ser líder, digamos, y eso lo vio la empresa antes que yo. Realmente yo decía,
a mí me gusta, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad y responsabilidad social, yo estudié finanzas y administración de negocios. Gestiono proyectos, o sea, me certifiqué en proyectos. Y yo me acuerdo que cuando ellos vieron en mí un potencial que yo simplemente decía, es que a mí me gusta hacerlo, me parece chévere, me genera vocación desde que soy niña esto, y ellos dijeron, esto puede ser algo en lo que nosotros queremos que tú te desarrolles. Y lo vio la empresa, no lo vi yo tan de primerazo. Entonces lo primero es eso, también como escuchar. Estar abierto a las perspectivas, porque a veces uno dice, y esto me pasa un montón, y es, pero tú estudiaste finanzas. ¿Qué pasa con el tema de las finanzas, sostenibilidad, responsabilidad social? Al final yo creo que todo se conecta con todo. Eso es como el discurso de Steve Jobs cuando estuvo en una ceremonia de grados de Stanford, y es, los puntos siempre se unen. Y es, tú luego empiezas a entender que las finanzas a mí, nunca jamás los he ejercido, pero me sirvieron para tener una estructura mental y para saber gestionar proyectos. Y cuando tú gestionas proyectos y le encuentras un sentido y le encuentras un racional, los ejecutas. ¿Qué le pongo yo a diferencial? Que tengo la pasión de que a mí me encanta lo que hago y que le veo sentido y que lo analizo y le encuentro, o sea, yo a veces también pienso, y esto también me parece valioso para el tema de los líderes, es que muchas personas cuando les preguntan sus sueños dicen, no, pues yo quiero ir a Europa, yo me quiero casar con un tipo espectacular, en una boda espectacular, no, yo quiero el carro tal. Y a veces yo digo, y no soñarán también como ser mejor en su trabajo, porque a mí, por ejemplo, a mí el trabajo me apasiona. Si tú me preguntas en mi mapa de sueños, está el tema de ser mejor en mi trabajo. ¿Ya hiciste el del siguiente año? Ya hice una primera versión en un ejercicio súper lindo que hizo mi empresa, pero ya el personal ya lo estoy, y para mí tiene mucho que ver con mis logros en el tema de mi trabajo, porque yo creo que de verdad que cuando uno ama y cree en lo que hace, se nota en los resultados del ejercicio de tu trabajo, sea lo que sea. Llámese limpiar platos, llámese barrer una acera. Si tú la barres bien, vas a decir, por acá van a pasar niños y van a jugar. Limpiar una cancha, acá van a jugar y van a transformar sueños. Cuando yo trabajaba en logística y yo traía un contenedor de Asia, yo decía, aquí vienen los sueños de emprendedores de este país que se van a vender en todo el país y están cruzando el océano. Entonces, cuando uno cree y le tiene fe a lo que hace, yo creo que las cosas se empiezan a dar. Y sobre el tema del liderazgo, yo creo que también es siempre estar abiertos a aprender. O sea, esto no viene escrito. A mí me enseñaron, yo hice cursos para dar un mejor feedback, para enseñar cómo es el acoso, el tema de las relaciones, los permisos, el tema de estructurar el orden de cómo enseñar, porque a veces uno cree que la única manera de enseñar es me siento 2 horas con mi equipo y les digo A, B, C. No, el 80%, los seres humanos aprendemos el 80% por imitación, por hacer la tarea, no por decirte cómo sería hacer esa tarea o cómo va a resultar. Entonces yo creo que hay que renunciar al ego, asistir y aprender a elementos. Hay muchísima información y talleres para ser un mejor líder, para generar accountability, para generar todos esos skills que te permiten ser un mejor ejemplo y un mejor conductor y director de orquestas. Voy a poner el ejemplo como líder. Pero yo creo que cuando uno está iniciando, no es dejarse cegar por decir, ahora tengo poder. No, es recordar. Y es muy fácil, ¿no? Y es muy fácil y ciega. Pero yo creo que cuando uno está iniciando, primero lo que te digo, acceder al montón de información. Hay muchísimos profesionales. Yo tengo compañeros profesionales de valor humano que saben muchísimo de este tema y que me han enseñado mucho, y sobre todo también hay muchísima información. Yo creo que esta generación tiene una bendición, y es que tenemos información así a la vuelta de la esquina del tema que queramos. Si queremos aprender de accountability, de liderazgo, comunicación efectiva, del tema de cómo funciona, incluso ahorita hay 1000 maneras de hasta tratar de entender a las personas por cómo razonan. Entonces, por ejemplo, no sé si has visto ese ejercicio que te dicen, cruza las manos sin pensar, ¿qué pulgar te quedó arriba? Ah, te quedó el pulgar izquierdo. O sea, tu cerebro en este momento piensa más con el lado izquierdo. Entonces es una persona más razonable, entonces te puedo hablar de esta manera. Sí. Entonces yo creo que aprovechar esa bendición de tener tanta información para formarnos y en ser un buen líder, y sobre todo también recordar lo que les costó llegar a ser líder. A veces de verdad uno simplemente cree, soy yo, soy el poder. No olvidarse que desde la persona que abre la puerta en el edificio hasta el que está instalando antenas en nuestro sector, en la operación, son igual de valiosos para lo que hacemos. Yo me siento orgullosa porque creo que lo que hago aporta y hace sentido, desde la persona que atiende en una tienda hasta la persona que está allá en la selva montando la antena. Entonces, cuando entendemos de qué se trata nuestro negocio, entendemos lo que nos costó llegar a ese lugar, a ese puesto de liderazgo, lo empezamos a ver con otros ojos. Pregunta de cierre, pregunta situacional, así que... Película de Josué. Espero logres entrar en esta situación, y es, creo que tú eres la directora de esta empresa. ¿De qué? Lo que quieras en tu mente. Y
uno de tus coordinadores logró la meta que se propusieron. La logró en ventas, en lo que sea, logró la meta. Sin embargo, su equipo está pasando todas las cartas de renuncia. Como, sí, ya logramos el proyecto, pero nos queremos ir. Tienes el 1 a 1 con este coordinador. ¿Cómo lo abordarías con esa situación tan puntual? Sé que quisieras más detalles, pero el tiempo es corto, entonces es así. Retador. Pero yo creo que al final, que hayan logrado el éxito, o sea, al final esto es una frase muy maquiavélica, yo soy muy ñoña y es como no importa, el fin justifica los medios. Él justificó sus medios, pero creo que hay mucho que analizar detrás, porque no siempre el fin justifica los medios. Yo voy con eso. Entonces yo creo que al final, por más exitoso que haya sido el proceso, por más que se hayan logrado los resultados de negocio, eso es como para nosotros la sostenibilidad es equilibrio. No sirve de nada que yo tenga resultados excepcionales en el negocio si rompí ese equilibrio con mi responsabilidad con las personas, con la sociedad y con el medio ambiente. Porque al final, si yo rompo alguno de los tres, no existe ese equilibrio. Y al no haber equilibrio, estoy de verdad generando y retando resultados que no van a ser tan buenos para nadie en general. Entonces yo creo que habría que tomar decisiones sobre lo que tiene que ser. Muchas veces yo creo que se mide al líder por lo que tú acabas de decir, es si en verdad las personas se van, es porque yo no estoy haciendo un buen trabajo por ser un buen líder, un buen ejemplo y un buen piloto del barco. Entonces al final yo creo que analizaría y le restaría importancia al resultado económico por encontrar de verdad qué está pasando, porque al final yo creo que el mayor tesoro que tiene una compañía son las personas. Y si esas personas, simplemente por un one shot de un resultado, las estamos perdiendo, creo que merece la pena de verdad indagar y tomar las decisiones y los procesos de mejora que correspondan. Wow.